Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Me imagino. Sí, sí. Bueno, bienvenidos a todos. Tiki tiki tiki, los saludo. Espero que si tienen allí a mano una campanita, el famoso cuenta personas, papel y lápiz. Bueno, algunos de ustedes hizo ya el taller de compasión en el mes de enero. Vamos a ver cómo va a ser más extenso. El anterior fue algo introductorio, pero interesante. Aquí vamos a tratar de desarrollar todo el protocolo en base a Kristin Neff, Kristin con K, Kristin Neff, Neff. Es una de las autoras a nivel mundial que desarrolla la práctica de la compasión. Es importante el desarrollo desde, desde el mindfulness y compasión. Por eso está puesto en segundo término, porque es necesario que ustedes hayan desarrollado previamente lo que se llama la atención focalizada y hayan incursionado en lo que es monitorización abierta, dado que si no es muy difícil poder avanzar con compasión y autocompasión. Bien, primero que nada, vamos a hacer la primera práctica específicamente de compasión, así que les pido a todos que se pongan en una postura digna, en la medida de sus posibilidades, por supuesto. Esta primera práctica se llama la práctica de los 3 minutos. Pero van a ser 3 minutos que se van a basar en la compasión. La mano izquierda dentro de la derecha. Los pulgares amablemente se tocan. Esta práctica de los 3 minutos compasivos busca, primero que nada, que estabilicemos el foco de la atención. Vamos a estabilizar el foco de la atención en la exhalación. Observamos si hay pensamientos agradables o desagradables. Simplemente los observamos. No buscamos reemplazarlos. Nos quedamos allí. Mientras hacemos esto, observamos la mecánica respiratoria. Observamos la postura del cuerpo. Observamos cómo los músculos se van relajando.
Traten en lo posible de colocar la media sonrisa. Ahora en el segundo minuto de los 3, vamos a agradecernos la posibilidad de dedicarnos tiempo para nosotros, para intentar conectar con otra cosa que no sea el ego. Vamos a agradecer también que no nos cuesta respirar. Vamos a agradecer también al suelo que nos sostiene, que permite que estemos hoy aquí. Vamos a tratar de conectar imaginariamente, por supuesto, con los 50 compañeros que están practicando junto a nosotros. Dejamos pasar pensamientos, emociones. Volvemos a la exhalación. Muy bien. Entonces la primera práctica que hemos realizado es una práctica que va a ser parte de las prácticas formales que van a realizar ustedes. Está compuesta de 3 minutos, se llaman los 3 minutos compasivos. El primer minuto es atención focalizada tal cual lo hemos hecho habitualmente, ya sea en la conciencia, ya sea en la respiración y en la postura. La segunda, agradecer, que no nos cuesta para nada respirar. Agradecer a los otros compañeros que están buscando también la práctica. Agradecer al suelo que nos soporta. Darnos gracias porque somos capaces de darnos este espacio. Y el tercer minuto, volvemos nuevamente a la exhalación, dejando pasar emociones, sensaciones corporales o pensamientos. Muy bien. Después de este primer paso en la práctica de compasión y autocompasión, me gustaría traerles un nuevo concepto que hasta ahora no hemos visto, que es lo que se llama sufrimiento primario y sufrimiento secundario. Denme un segundito, por favor. Decía sufrimiento primario y sufrimiento secundario. Hemos conversado, ya ustedes me han escuchado otras veces, cuando hablamos de dolor,
Hablamos de, por ejemplo, el dolor de muelas, un dolor de cabeza, una fractura, una apendicitis, eso es dolor. Y cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de lo que antes decían los viejos, ese dolor del alma. Bien, a ese dolor del alma le vamos a llamar sufrimiento. Y ahora, como estamos en compasión, a ese sufrimiento lo vamos a subdividir en dos, en sufrimiento primario y en sufrimiento secundario. Y les voy a contar una anécdota sobre el sufrimiento primario. Resulta ser que va una mujer y le pide al maestro que le ayude, pues el hijo había muerto, que le ayude con su sufrimiento, que le dé una palabra de consuelo. El maestro la mira de modo compasivo y le dice: yo te voy a ayudar, pero debes buscar que alguien te dé un grano de arroz. Es sésamo, pero no importa. Un grano de arroz, búscame un grano de arroz para ayudarte el alivio que vos necesitas. Cuando vayas a golpear la casa de alguien del pueblo para pedirle un grano de arroz que no puede ser de tu casa, antes de recibirlo, debes preguntar si en esa casa no hay alguien que sufre por la muerte de algún familiar querido. La mujer regresó a la tarde, cansada. El maestro la recibió y le preguntó: ¿cómo te fue? Maestro, no encontré a nadie que pudiese darme un grano de arroz. No porque no lo tuvieron, sino porque todos habían perdido a alguien en su familia. Eso es lo que llamamos el sufrimiento primario. El sufrimiento secundario es sobre si es a eso nos ponemos nosotros a lamentarnos y a la queja continua, para tenerlo presente. Bien, vamos a dar comienzo entonces, ya hemos dado comienzo, con la anécdota del grano de arroz, ponele, y de los 3 minutos compasivos. Les había pedido a ustedes que trajesen una campanita o un cuenco, o puede hacer esto, también no hay problema, para que nos la pongamos entre las piernas a la campanita. Vamos a hacer un ejercicio, así que pónganse nuevamente en una posición digna. Pongan la campanita entre sus piernas. Y les voy a pedir que cierren los párpados, abran todos sus micrófonos. Abran todos sus micrófonos. Muy bien. Entonces, cerramos los párpados. Vamos a llevar el foco de la atención hacia la exhalación. Y cada vez que observemos un pensamiento, una emoción o una sensación, simplemente vamos a tocar la campanita. Cualquier pensamiento, imagen que sea. O la guitarra.
Muy bien. Apagamos los micrófonos. Entonces, en esta experiencia compartida, de lo que hemos sido testigos es de los hábitos cognitivos, o de los pensamientos, de imágenes, de frases, quizás alguna emoción o alguna sensación corporal. Si éramos detectives en observar la mente en todo este tiempo, con compasión debe ser muchísimo más aún. La segunda tarea que les pedí es que tuviesen a mano el cuenta ganado. Les voy a pedir que lo activen. ¿Mm? Y así como detectamos con la campanita, vamos durante 1 minuto o 2 a tratar de chequear pensamientos, emociones o sensaciones, no importa las que sean, aflictivas o no. Y después les voy a pedir que coloquen en el chat el número si es que observan alguno. Traten de cortar todos el micrófono. Párpados cerrados.
Muy bien. En mi caso fueron 17. Si quieren escribirlos por allí. 18, 19, 24, 20. Bien, bien, muy bien. Fíjense cómo para otras personas el estar en esta quietud como estamos nosotros, pareciese que no estamos haciendo absolutamente nada. Y estamos justamente observando los automatismos de la mente. Bien, queda claro que los automatismos no dependen de la voluntad del sujeto. Absolutamente para nada. ¿Y qué tiene que ver esto con la compasión? Presten atención a lo siguiente. Ya sabemos, porque lo hemos visto, el 98% de la gente que está haciendo el taller ya ha hecho el de mindfulness, así que no me voy a detener en lo que ya vimos. Si alguien tiene duda, después me lo pregunta por privado. Ya sabemos que la mente es un sentido más. Es el sentido sexto, dijimos. Y el trabajo de la mente no puede ser voluntariamente extinguido. La mente necesita estar escaneando la realidad, buscando estímulos apetitivos y estímulos aversivos. Le ruego al que tenga el micrófono abierto que lo apague. Entonces, uno de los elementos fundamentales en la práctica de la compasión es, primero, entender cuál fue la enseñanza del grano de arroz, de la mujer que estaba sufriendo por la muerte del hijo. ¿Alguno que quisiera compartir su parecer? ¿Qué enseñanza hubo? Muy bien, Marila. Humanidad compartida. Eso es. Excelente. Mir, Lolio. Perfecto. La humanidad compartida. ¿De qué se dio cuenta ella? Primer paso para la práctica compasiva. Primero que estamos todos inmersos dentro de lo que se llama el espectro de la humanidad compartida. Primero. Segundo, no debemos tomarnos nada a modo personal. Nada a modo personal. Dijimos entonces, humanidad compartida, nada a modo personal. Porque, y eso ya lo vamos a ver más o menos en el encuentro 8, cuando meditemos con aquellos que consideremos enemigos, o quizás descubramos que odiamos sin saberlo. Como estamos tan enyoguizados, no odiamos nosotros. Es una cuestión de tiempo nomás, darse cuenta. Y cómo el odio se disfraza, por ejemplo, de envidia. ¿Mm? Ah, no, yo no odio a nadie, pero espero que a este no le vaya bien, porque es un hijo de puta. Bien. El tercer elemento, dijimos entonces, humanidad compartida, dijimos el sufrimiento primario es inherente. Esta mujer, por muy practicante que sea, primero que se tomaba a modo personal la muerte de su hijo, y esto incrementaba como sufrimiento secundario. No iba a quitar el malestar por la muerte del hijo, pero si seguía buscando una ayuda en eso, y la verdad que es un tránsito. Hace un ratito hablaba con una paciente, es como transitar el desierto.
y se lo transita en soledad al sufrimiento. Sabiendo que esto que nos pasa a nosotros también les ha pasado a nuestros padres, a nuestros abuelos. Les va a pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y les va a pasar a nuestros amigos y a nuestros enemigos. ¿Qué de especiales tenemos para no sufrir? Cuarto punto, o quinto, ya no sé por dónde voy, es el concepto que lo abordamos un par de veces, la falacia de la justicia percibida. Yo tengo la percepción, por eso de allí el nombre, de que el mundo la debo pasar bien. Yo estoy aquí para ser feliz. Una cosa que te venden. En realidad no es así. No es así ni mucho menos. Nadie viene con un certificado de garantía ni de caducidad. ¿Mm? Bien. Entonces, entendido esto, debemos saber, y eso ya lo saben ustedes, que el modo de estar para comenzar con los actos compasivos, sin buscarlos, no tienen que buscarlos. Pero para comenzar con los actos compasivos, deben tener una sumatoria de ciertos elementos. Por un lado, sabemos que el principio de interser más el principio de impermanencia más el principio de interpenetración en sus dos niveles, esta sumatoria da como resultado el cuarto principio o principio de ayoidad o ausencia de ego. ¿Sí? Cierre los micrófonos, el que lo tenga abierto, por favor, gracias. Y a este principio de ayoidad o ausencia de ego, que es el resultado de esa sumatoria, a ese principio yo le tengo que sumar no olvidarme la definición de ignorancia, de apego y de aversión. Ignorancia, apego y aversión. Y le vamos a sumar la definición de ego y de mente. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr la compasión? Y vamos a diferenciarla de la empatía. Yo voy a lograr la compasión cuando tenga el principio de ayoidad, que ya sabemos que es una sumatoria, más en cuenta la definición de estos 5 factores. El papá, la mamá, los 2 hijos y la casa donde habitan. La casa donde habitan es la mente. El papá, el ego. La mamá, la ignorancia. El varoncito, el apego. Y la nena, la aversión. Ya tener todas estas definiciones en la bolsa, junto con los principios, va a ser un golazo para posicionarnos en modo compasión, pero no en modo empatía. Vamos a ver qué diferencia hay entre compasión y empatía. La empatía, todos hemos escuchado hablar de ella, la empatía es una especie de buena voluntad ciega, donde quien cuida no se cuida. Y es típico esto de la gente que busca aliviar el sufrimiento 24/7. Típica, por ejemplo, de los Médicos Sin Fronteras, que por supuesto todos terminan requemados porque nadie tolera semejante sufrimiento y malestar. Acuérdense siempre de que
La empatía va asociado con pena y lástima. Y díganme, ¿quién de ustedes va a bancarse durante mucho tiempo la pena y la lástima? Como son emociones aflictivas, lo natural es querer alejarse. Y cuando empecemos a sentirla y a alejarnos, lo que va a suceder es que a quien debemos cuidar lo vamos a mal atender. Ese es el famoso síndrome de burnout o cuidador quemado. La empatía, vista de ese modo, es una conducta no hábil porque no tiene en cuenta fundamentalmente la propia de seguridad de quien ejerce el cuidado. El modo compasión es un modo que busca no dejar rastro. Por lo tanto, el ego prácticamente está ausente y hay en el cuidado un sereno gozo en la práctica. A diferencia que en la empatía, lo que hay son emociones aflictivas como la pena y la lástima. Como la pena y la lástima para la mente son aversivas, el sujeto va a dejar de cuidar a quien le genere lástima. Y por supuesto va a aparecer la culpa. Y el circuito de sufrimiento está activado. En el caso de la compasión, podemos llamarla también una empatía inteligente, también se desarrolla en el contexto del sufrimiento. También busca aliviar el dolor del otro o el sufrimiento del otro, pero lo hace sabiendo qué cosa, de la simetría. Recordemos que la compasión requiere simetría. La lástima, la misericordia, la empatía, generalmente se desarrollan en el contexto de una asimetría. ¿Y qué significa simetría, Julio? Significa que lo mismo que le está pasando a esa persona, me podría estar pasando perfectamente a mí. ¿Y por qué debo cuidarme si el otro está sufriendo? Porque si no me cuido, quien va a ser mal cuidado es la persona que sufre. Encima, que sufre, lo vamos a cuidar mal. Bien. Esto es con respecto a la diferencia entre empatía y compasión. Pregunta de examen, les recuerdo, ¿qué es lo que requiere simetría y qué es lo que requiere asimetría? Esto es fundamental. Bien. ¿Por qué surge la compasión? Vamos a traer algunos elementos que tocamos en los encuentros pasados. La compasión en el ser humano fundamentalmente surge dado que la cría necesita mucho más tiempo para desarrollarse. Muchísimo más tiempo para desarrollarse. La compasión requiere de lo que se llama neuronas espejo, algo que una vez Cecilia, me acuerdo, había preguntado. Las neuronas espejo, o neuronas creo que se llaman tipo un ecónomo, no me acuerdo bien. Las neuronas espejo son aquellas que remedan la conducta del cuidador. Cualquiera de nosotros hemos visto criaturas chiquitas y al principio no sonríen y después uno le sonríe y el chico empieza a devolver esa sonrisa. Si el chico a cabo de un tiempo no empieza a devolver la sonrisa, hay un problema, tiene algún problema seguramente. Y si el chico está a cargo de cuidado de personas que no sonríen, por ejemplo en los orfanatos,
ese chico va a desarrollar cierta, va a tener muy poca capacidad para pedir ayuda. Los seres humanos vamos a ayudar a quienes nos sonríen, a quienes son más simpáticos. Por eso cuando vemos un cachorrito, ¡ay, el cachorrito! Y te hace con caritas y ojitos. Bueno, eso despierta un área que ya vamos a ver en el cerebro. ¿Cuál es? Eso lo vamos a ver mañana. En todo caso, hoy no. Bien, entonces, la conclusión. Julio, ¿Sí? perdón, 40 segundos, seguimos. Sí, por favor. La próxima. ¿Cortamos entonces ahora, Jorge? Sí, por favor. Gracias. Bien, seguramente ya estamos todos dentro, ¿verdad? Por lo menos lo que yo veo aquí. Bien. Hay que prestar mucha atención a que no existe compasión sin aceptación radical. No existe compasión si no existe aceptación y aceptación radical. Y dice el Dalai Lama de que si no aceptamos que el sufrimiento primario es inevitable, presten atención a lo que dice el viejo, acabaremos queriendo buscar culpables. Siempre hay un culpable de que la pasemos mal o que estemos sufriendo. Y esto parte, y tiene que ver, por supuesto, directamente, con la falacia de la justicia percibida. Bueno, y vamos a hablar hoy de, lo vamos a dejar para mañana, el desarrollo o tratar de vincularnos con dos elementos que yo les pedí que trajesen hoy. Pero en todo caso, si hoy quieren plantear alguna duda, la podemos evacuar para que mañana ahondemos un poquito más. No se preocupen si no aparece. Una es el lugar seguro y la otra es una figura de afecto segura. Una figura de afecto que puede ser real o imaginario. Dijimos que da para el Gauchito Gil, Virgen María, mi abuela, mi mamá, el cachorro, mi tía o un profesor del colegio. Y esa persona que nos brinde ese espacio de seguridad, espacio afectivo, de seguridad, debe cumplir estos requisitos. Debe ser alguien que no haya fallecido en el transcurso del año o 2 años, y donde incluso si esa persona, imaginemos una abuela que tenía ciertas características, podemos incluso idealizarla un poco si es que nos hace falta. No hay problema con eso. O puede ser también, dijimos, algo imaginario. O algo que tenga que ver con la fe, por ejemplo, o una creencia religiosa. Lo importante que lo que debemos sentir con esta figura de afecto seguro es no sentirnos criticados, no sentirnos juzgados, sino sentirnos escuchados y abrazados amorosamente. Por otro lado, el lugar seguro, algunos meditadores, por ejemplo, en los talleres individuales, me dicen, el lugar seguro, Julio, para mí es cuando voy a la exhalación. Cuando voy y me quedo ahí, es como que nada va a pasar. Es tal cual, es todo perfecto. Bien, ese es tu lugar seguro. ¿Qué es lo que se propende? Es que vayamos desarrollando todos un lugar y una figura de afecto seguro, que no hace falta que sea para siempre. Esto puede ir mutando con el tiempo, para que
con el correr del tiempo, si se puede, sea uno la figura de afecto seguro. Si nosotros logramos desarrollar, y no se pongan locos en esto, desarrollar una figura de afecto seguro que tenga que ver con nosotros tal cual somos, vamos a poder autoabastecernos de afecto. Y esto nos pone lejos de la hedonia y nos pone en la eudaimonia. ¿Se recuerdan ustedes ese espacio de serenidad que se desarrolla dentro nuestro, independientemente de los factores externos? Bien. Mientras van desarrollando alguna pregunta, no sé si habrá alguna allí, les voy contando esta parábola. Resulta ser que hay un guerrero que le pegan un flechazo. Entonces van los camilleros, lo buscan, lo llevan al hospital de campaña, estaba la familia detrás, cuando lo ven llegar, disponen todo para que el cirujano lo ayude, lo buscan al cirujano, y cuando el cirujano se dispone a curar la herida y a retirar la flecha, el guerrero dice, no, ¿cómo me vas a sacar la flecha vos a mí? No, 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 no. Primero decime, ¿quién fue el arquero que disparó esta flecha? ¿What? Escúchame, tengo 60 heridos más. No, no, no. Yo quiero que me digan a qué casta pertenece el guerrero que disparó la flecha. ¿Con qué madera fue realizada la flecha? ¿Cuál fue el criador del ave que le sacaron las plumas para ponerle en la flecha? ¿De qué mina y de qué lugar corresponde el metal que fundieron para hacer la punta de la flecha? Por supuesto que lo oportuno era retirar la flecha, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces estamos en la vida sosteniendo, por ejemplo, relaciones, preguntándonos cómo puede ser, qué fue lo que pasó, de quién es la culpa de esto? Y la vida nos lleva puesto y ahondamos en el samsara, en el sufrimiento, cuando lo que hay que hacer es quitar la flecha. Y quitar la flecha tiene que ver con el soltar, como la parábola de la chica que la dejan del otro lado del río. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Alguien que quiere levantar la mano? En el chat hay varias preguntas. ¿Quieres leerla, Jorge o Mari? Sí, sí. Miriam preguntó, ¿lugar seguro del ego o actual? No, el seguro es el actual. El ego es un fantasma, recuerden ustedes. Julio, ¿puede ser que lo especifique la pregunta? ¿Puede ser, Julio? Sí, claro. Depende para qué sea la construcción, pero cuando vos dijiste lugar seguro, a mí quizás lo primero que me vino es el lugar seguro de mi infancia, ¿sí? Pero que Perfecto. es muy distinto porque del lugar seguro de la persona que soy hoy, ¿sí? Mira, la persona que sos vos hoy no es el ego, ni mucho menos. El ego es una parte tuya. Entonces mi lugar seguro ya dejó de ser la casa de mis padres y se convirtió en ese lugar al final de la exhalación, como mi compañero. Puede ser. Lo siento Perfecto. igual. Perfecto, Okay. muy bien. Entonces muy me válido. focalizo. Gracias, Julio. Por favor. Para otra gente, es la cama de la abuela. Para otros, la cama de los padres. Para otro, una tía. Para otro, el padre. Bueno, Sofía dice que comprendió el concepto de simetría, pero no comprendió el de asimetría. Asimetría significa la lástima. La lástima, yo tengo lástima de los pobres, como que estoy separado. Eso significa la lástima, la asimetría. Yo estoy en una posición que debo dar la limosna, ¿no? Doy la limosna. Doy la limosna porque tengo lástima por el otro, pobre. Sin embargo, si vos vas a dar un tributo a una persona que está necesitando, le vas a dar la misma cantidad de dinero.
Pero no es lo mismo observarlo desde la lástima que observarlo que por una cuestión de circunstancia yo no estoy en el lugar de él y él podría estar perfectamente en el lugar mío. ¿Mm? Preguntan si podrías repetir cuáles son los principios necesarios para generar el principio de ayoidad. Los principios son 4. Eso ya lo saben ustedes del taller anterior. Los voy a repetir. Los principios están puestos en el canal de YouTube. Son el principio de impermanencia, el principio de interser y el principio de interpenetración con su realidad aparente y su realidad última. La sumatoria de estos 3 principios, para verlo más fácil, es el principio de ayoidad o ausencia del ego. ¿Mm? Bien, estos principios, en la sumatoria, que sería la ayoidad, más la definición, y darle bola por supuesto, de ignorancia, apego, aversión y mente y ego, esos 5 definiciones nos van a ayudar a nosotros perfectamente en saber quién es el que está frente al sufrimiento del otro. Porque, ojo, puede ser que ante el sufrimiento del otro esté el ego. Antes de ayer me decía una paciente, yo he sido servil toda mi vida. Entonces después de un rato le pregunto, ¿será servicial? No, servil. Y he sufrido toda mi vida porque me inmolaba por los otros. Y eso para mí era mucho mejor que vivir mi vida. Ahora sufro porque me doy cuenta que me he vaciado, pero estoy totalmente yo vacía porque no he crecido absolutamente en nada. Y eso lo hacía desde una perspectiva egoica. ¿Por qué? Porque era el modo de ser querida. ¿Estamos? Sí, y Martita pregunta si podrías volver a explicar la empatía hábil, no Bien. la otra, la de la lástima. No entiendo bien. La empatía de la lástima es la empatía, digamos, ponelo así. Tenés una empatía hábil y una empatía no hábil. La empatía hábil sería la compasión. La empatía no hábil es la que se busca desde el ego, como te decía esta paciente. Ella para todo era compasiva, pero en realidad se estaba inmolando por los otros. Llegó un momento que no terminó no cuidando a nadie y yendo al alcohol como escape. No supo cuidarse. Porque no lo hacía desde una perspectiva de asistencia al otro. Lo hacía porque buscaba ser querida. Y eso es una perspectiva egótica o egoica. ¿Queda, Martín? Bien. Y Viviana dice, los conceptos de compasión eso. Los conceptos de compasión y de perdón. Compasión y empatía. Sí, y abajo dice, los conceptos de compasión y empatía son del budismo, porque para mí la empatía es ser igual al otro. Bien, a la empatía, si vos te fijas en las definiciones de empatía, vos vamos a ir un poco más fino. Yo para desarrollar la empatía puedo o no estar mejor dicho, yo puedo sentir empatía, pero puedo no hacer nada por el sufrimiento del otro. O sea, yo si siento empatía puedo tener 2 conductas. Una, no ayudando al otro, y la otra es ayudando al otro. En el caso de la compasión, siempre va a buscar ayudar al otro. Aunque sea poquito, pero siempre va a buscar ayudar al otro. Por lo tanto, en los 2 tienes vos un componente cognitivo, emocional, motivacional. En la compasión siempre va a haber conducta en pos del alivio y sufrimiento. En la empatía, no necesariamente. Pero ¿qué sucede cuando lo llevo a cabo, al hecho, a la conducta? Resulta ser que cuando voy desde el lado empático, es muy posible que me queme. ¿Y qué significa que me queme? Significa que termine maltratando a quien debo cuidar.
Porque la emoción que me va a generar ese tipo de cuidado o ese tipo de asistencia o ese tipo de alivio me va a generar pena y lástima. Y cualquiera de nosotros va a tolerar un poquito la pena y la lástima, ¿sí? Y después va a salir corriendo. En cambio, en la compasión, lo que va a aparecer luego de la ayuda es un sereno gozo. Es un sereno gozo. Por eso se retroalimenta. A diferencia que el otro que busca de modo ciego que se extinga el sufrimiento, este otro entiende que el sufrimiento es inherente al ser humano, que es sufrimiento primario y sufrimiento secundario. Y algo, lo más mínimo que sea, que está a su alcance, él lo va a poner a disposición del otro. Esa es más o menos la diferencia. Vamos a volver sobre esto. ¿Hay alguna más? Y Sofía comenta que estuvo con un pacientito y su madre. Al final de toda la consulta, la madre estaba preocupada y angustiada por el diagnóstico y lo que se debía hacer. A Sofía le dieron ganas de abrazarla y hacerle saber una vez más que todo iba a ir bien, iba a ir lentamente mejor. ¿Eso es compasión o empatía? Y después, más atrás, aclara que le dio claramente un sereno gozo. Bien. Yo no sé si le ayudaste, si le diste un abrazo o no. Lo importante, sobre todo, no sé si sos Sofi, psicóloga, médica, no sé. O no sé. ¿O qué profesión tienes? Pues a la hora de pasar, casa parte sos enfermera. Es Javier. Ah, es Javi. Bueno, Sofía. Bueno, escúchame, Javi, Sofía. Mira, en paliativos, que es la parte de la medicina que atiende a los pacientes terminales, se dice que un experto en la atención de los pacientes, y te lo extrapolo a vos, es aquel que a pesar de sentirse inadecuado, sentirse sufrir, es capaz de tomar de buenas decisiones a pesar del malestar que tiene. Entonces, esto de no tocar al otro, no estar muy a la americana, con mucha distancia, no es operativo. No es operativo, para nada. Si uno siente que esa persona está necesitando un abrazo, y la conducta que uno tiene es el abrazo, no llevarla vos a tu casa a vivir, a hacerle asado, o prestarle plata, o llevar al chico cumpliendo la función de un familiar y ya perdés tu perspectiva de tu rol de médico. Te voy a contar una cosa que nos pasó hace unos 27, 28 años, cuando me preguntabas esto. Miren la diferencia que hay en el cuidado. Estábamos atendiendo a una paciente con una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa. Era una paciente terminal, no estaba en las fases finales, 3 o 4 meses más viva, esta chica, y la cuidadora que teníamos para asistirla a ella, no acompañante terapéutico. Eso es para un aspecto psicológico o psiquiátrico. En este caso, era una cuidadora domiciliaria. En la reunión de equipo, en esa época me acuerdo poníamos diapos. La diapo del paciente y hablaba del equipo, ¿verdad? No había ni celular, nada. La diapo. Entonces, bueno, ¿cómo te fue? Bueno, sí, está la morfina, así, algo. Y el kine, bueno, hicimos movilización pasiva, movilización activa. La enfermera tanto. Le digo, ¿y vos, cuidadora? Ah, yo, la verdad, como sufría tanto esta chica y no tenía nunca había tenido una abuelita. Le llevé a mi mamá para que fuera a comer a la casa de ella. Y nos quedamos, después fue mi mamá a visitarla. ¿Tal? Eso uno diría, ay, qué buena onda. Bueno, pero eso es empatía. ¿Mm? Es un tipo de ayuda que a la larga no se va a poder sostener. Y es importante poder diferenciarla de eso, más en los equipos terapéuticos. Así que abrazar, cuidar, besar está bárbaro. Abrazar, pero hay un límite que uno debe mantener. Saber que uno no puede ir más allá de eso. Juan Surano
Dice, con respecto a lo que dijo Dalai Lama sobre el sufrimiento primario, es, y allí puntos suspensivos y signo de pregunta. No entendí bien. Yo tampoco entiendo bien. Lo que decía el viejo, lo que dice el viejo, que si nosotros no aceptamos el sufrimiento es inevitable. Y si no lo entendemos como inevitable el sufrimiento, vamos a estar en la vida buscando culpables. ¿Hay algún culpable de mi sufrimiento? Ese hijo de puta que me cagó cuando yo era chico, o aquel otro. El sufrimiento es inevitable. Quizás aquel que hizo eso cuando yo era chico o lo que sea, hizo lo que hizo porque no supo hacer otra cosa. Por eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, espero haberle... Eso te preguntaba, Juan. Bien. Y finalmente, acá un comentario que hace Mati, que comentaba que para quienes no tuvieran el cuenta ganado, él encontró una aplicación que se llama Counter, que puede suplantarlo. Sí. Si encuentra otra mejor, nos avisa. Claudio, así cuando largamos esto del Claudio que anda por ahí, me contó de la aplicación esa. Lo que sucede es que vos tenés que abrir el celular y estar. Cuando estamos acá está piola porque vos lo tenés acá. Pero si vos vas, por ejemplo, en la vida cotidiana en el súper, es como tenés que abrir el celular, abrir la aplicación, desbloquearlo y empezar a hacer con el counter. Una Lore de Florencia, que está haciendo el taller también con nosotros, Lore andaba tirando garbanzos. Hay una foto de las patas de Lore y una profe que es de yoga. Bueno, entonces, mañana vamos a trabajar con esta base, ¿saben? ¿Para cuándo se corta el año, Julio? Antes de comenzar, bueno, no sé. Entonces, mañana yo entiendo que estos conceptos ya los tienen que haber masticado un poco más. Y mañana vamos a ahondar sobre las figuras seguras y el lugar seguro. Figuras de afecto seguro y de lugar seguro. Bueno, les mando un saludo a todos. Jorge, muchísimas gracias, como siempre. Tantas gracias. Hay unos 6 o 7 chicos que me pidieron si les podemos mandar, que no han podido estar hoy, ¿sabes? Y ya les cuento que hemos subido muchos videos. Todos. Los que me envió Jorge ya están todos subidos, ¿sabes? Bueno, un cordial saludo a todos y nos vemos mañana a las 19. Chaucita. Perdón, Jorge, que me metí. Estuviste genial. Colabore. Te vi que estabas durmiendo. No, por favor. Gracias, Mari. Gracias. No, un beso. A ver.